Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Claudia Águila y junto a mi compañera Alejandra Riesgo presentaremos la teoría del psicoanálisis basada en tres textos fundamentales de Sigmund Freud, como la obra completa del tomo 9 de 1908, tomo 14 de 1916 y el Ello y el Yo de 1923. Comenzaremos con el contexto histórico del psicoanálisis, sus raíces epistemológicas y los conceptos centrales, como el inconsciente, la estructura de la personalidad con el ello, yo, superyo y las pulsiones. Luego analizaremos el conflicto psíquico, los mecanismos de defensa, cómo explica la conducta, sus contribuciones al estudio de la personalidad, la idea de sujeto y sus conclusiones finales. Con respecto al contexto histórico, el psicoanálisis surge a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, médico formado en Viena, Austria. Freud nació en 1856 y se especializó inicialmente en la neurología, pero su encuentro con pacientes que sufrían histeria cambió el rumbo de su trabajo. La histeria era una condición que afectaba principalmente a las mujeres, presentando síntomas físicos reales como el parálisis, la ceguera y las convulsiones, pero sin ninguna lesión orgánica que lo explicara. La medicina de la época no podía entenderlo. Entre 1885 y 1886, Freud viajó a París para estudiar con Jean-Martin Charcot, quien utilizaba la hipnosis para demostrar que estos síntomas sí tenían orígenes psíquicos. De regreso a Viena, trabajó con Joseph Beur, desarrollando el método catártico, donde pacientes relataban experiencias traumáticas y a la vez experimentaban alivio. A partir de estas observaciones clínicas, Freud desarrolló progresivamente el psicoanálisis. En 1900 publica La interpretación de los sueños, una obra fundacional. En 1908 analiza la relación entre cultura y neurosis, mostrando cómo las restricciones sociales sobre la sexualidad generaban enfermedades mentales. En 1916 publica sus conferencias de introducción al psicoanálisis, textos didácticos fundamentales, y en 1923 presenta su teoría estructural definitiva, el ello, yo y el ello. El psicoanálisis propuso un modelo revolucionario. La mayor parte de nuestras conductas está regulada por procesos inconscientes que desconocemos. Sobre las raíces epistemológicas. El psicoanálisis se fundamenta en cuatro pilares epistemológicos que se distinguen de las otras corrientes psicológicas. El primero es el determinismo psíquico, lo que nos dice que nada en la vida mental es casual o sin sentido. Todo acto psíquico tiene una causa, aunque sea inconsciente. Un olvido, un lapso, un sueño, todo tiene significado. Si olvidamos algo importante es porque hay una razón del inconsciente detrás de esto. Segundo, tenemos el positivismo científico. Freud adopta el método de observación sistemática de las ciencias naturales, pero lo aplica al estudio de la mente. Busca establecer leyes universales de funcionamiento psíquico basado en la evidencia clínica de sus pacientes. El tercero, el biologicismo. Las pulsiones tienen un origen somático, corporal. La libido es energía psíquica con bases biológicas. Freud está influido por el darwinismo, el cual dice que el ser humano es un animal con instinto que busca satisfacción. Y el cuarto, que se dice que es el más revolucionario, es la ruptura epistemológica. Freud cuestiona que el yo consciente sea el centro de la psique. En su conferencia afirma, nos vemos precisados a suponer que en nuestra vida anímica existen tendencias o intenciones de las que nada sabemos. El inconsciente es primario y determinante. Como dice en el yo y el yo es un amo en su propia casa. No somos dueños de nuestra propia mente. Luego pasamos a la mente dividida. Acá Freud propone que la mente humana está estructurada en niveles, consciente, preconsciente e inconsciente, donde la mayor parte de la actividad psíquica permanece inaccesible a la conciencia. Aquí entra la teoría del iceberg, la cual consiste en que solo la punta de este es visible. Aproximadamente un 10% de lo que estamos experimentando ahora eh, es ay, El consciente. el consciente.
El preconsciente es la parte sumergida, cerca del 20%, que son recuerdos y conocimientos que podemos traer a la conciencia si queremos. Por ejemplo, quiero acordarme de cómo se llamaba el colegio, estamos en una conversación y yo me quiero acordar de cómo se llamaba el colegio que iba en básica. Con un poquito de esfuerzo lo puedo buscar. Pero la más inmensa mayoría, o sea, la parte que está más sumergida, corresponde al 70%, que ese ya sería el inconsciente, que es completamente inaccesible a la conciencia directa. ¿Ya? La mayor parte de la actividad psíquica no está disponible en la conciencia, pero continúa influyendo poderosamente en nuestra conducta, pensamientos y emociones. Ahora hablaremos del consciente. Aquí entramos en la parte entretenida. Claro, aquí ya empezamos a hablar de la parte entretenida, ya a desmenuzar un poquito más, ya salimos Sí, de la teoría. sí. Bueno, el inconsciente es el concepto más revolucionario del psicoanálisis, es el núcleo del funcionamiento mental y de la personalidad. ¿Qué tiene el inconsciente? Que esa es una pregunta bien misteriosa. No sabemos qué es el inconsciente. ¿Será nuestra mente? Yo lo que ¿Qué será? encuentro es que es tan impresionante este descubrimiento de Freud porque el inconsciente uno no lo puede poner en, o sea, por ejemplo, si con todos estos descubrimientos de la neurociencia y qué sé yo, que ya saben dónde está el lenguaje, dónde está la audición, dónde están las emociones y qué sé yo, pero el inconsciente que no tiene lugar, no tiene Ujú. forma, es como haber descubierto que existe el alma, así, así de Impresionante. Freud Sí. le da el concepto como deseos reprimidos, inaceptables para la conciencia, como la parte más primitiva que tenemos. Pero ¿de dónde sale esa parte primitiva? Como dices tú, ¿de dónde? ¿De la mente, del alma? Es ¿De dónde? difícil, yo Y es encuentro que difícil. realmente es una revolución impresionante esto de haberle puesto nombre al inconsciente y haberlo visto, haberlo entendido no sé, yo encuentro que es un genio, pero bueno, Y analizarlo, o ahí está. sea, y Freud también nos dice que tiene características propias, es atemporal, no conoce el pasado ni el futuro, es contradictorio, puede coexistir deseos opuestos sin conflicto, o sea, te puede darte, te puede llegarte un recuerdo o puedes hacer una acción que no sabes por qué la estás haciendo, pero en el fondo eso tiene un trasfondo, o sea, algo pasa ahí, por algo salió esa actitud que tú tuviste, pero, y tú decís, pero ¿cómo? Sí, es Impresionante. increíble, es impresionante. Pero el inconsciente nos dice no es totalmente inaccesible. Se manifiesta indirectamente en varias formas. Primero, los sueños. Lo que hablábamos los días, Ale, ¿te acordás que los sueños a veces nos dicen muchas cosas Sí, y no sabemos por qué soñamos? Y claro, hoy por qué estoy soñando tanto con esta persona. Y en el fondo, lo que nos dice Freud acá, que es nuestro inconsciente que se está manifestando. claro, y todos los sueños, o sea, el psicoanálisis interpreta los sueños de una manera bien particular, que es que todas las cosas los objetos, los elementos, las emociones que aparecen en el sueño deben ser interpretados desde el yo. O sea, que si uno sueña con una bicicleta, yo soy la bicicleta y me siento como bicicleta. Y en ese sentido es bien impresionante lo que sale del análisis de esos sueños, porque es muy útil dentro de una terapia, encuentro yo, puede ser. Claro, porque te va dando mensajes Claro, y sin que uno puede que te des tener más cuenta. claridad del momento que está viviendo, los traumas que están apareciendo, cómo además cómo eso se va, como que de alguna manera el sueño va sacando desde ese inconsciente y lo va llevando para que aflore un poquitito más, para que se vaya mostrando de una manera, tal vez de a poco, para que el yo no se afecte tanto, no se traumatice y vaya tal vez lentamente. Es un mecanismo tan maravilloso como funciona la mente como para protegernos de la locura, en el fondo encuentro yo. Que yo Claro, creo también. que ese es todo me da la idea que ese es el objetivo del inconsciente, que son cosas que no las podemos procesar porque nos llegaron de una manera, tal vez éramos muy chiquititos, cuando llegó algo muy fuerte, no teníamos las herramientas, los instrumentos para procesar esas emociones y ¡vup! Las deja ahí tapaditas y después
de a poco tal vez las va mandando afuera a través de sueños como para tantear así, a ver si, a ver si puedo, a ver si puedo liberar esto desde acá abajo. Desde abajo dice uno, además que increíble como uno le ha puesto un lugar, porque no sabemos, no tenemos idea en realidad si está más abajo o más arriba. A lo mejor el inconsciente está súper arriba y A el lo consciente está mejor. acá abajo, uno no tiene idea, pero por algo, no sé, se siente como, tal vez porque no está, como está oculto, uno asocia oculto con escondido abajo, puede ser, pero Claro, claro, como bien tapadito, bien bien tapadito. tapado. También otra cosa que plantea Freud es que también se hace visible en los actos fallidos. Por ejemplo, cuando tú nombras algo sin querer. Por ejemplo, estamos hablando y en vez de decirte Alejandra, te digo el nombre de mi hijo. Claro, También te está diciendo algo cuando olvidas algo significativo. O sea, el inconsciente, aunque no está presente, es bien loco porque no está presente, pero siempre nos está dando señales, ya sea en sí. la conducta, en los deseos que tenemos, que, ¿por qué deseo esto? ¿O por qué en vez de decirte Alejandra te dije Alonso? ¿O por qué Hay soñé muchas esto? infidelidades que se han descubierto por eso. Sí, sí. Mira el inconsciente, ¿eh? Así Sí, que de cuidado con el repente inconsciente. sale el nombre equivocado de una señorita por ahí. Bueno, profesor, usted se dará cuenta que nosotros no estamos leyendo así exactamente lo que dice el PowerPoint porque no nos gusta mucho hacer eso. ¿Y para qué le vamos a dar la lata de leer todo el PowerPoint que usted puede leer? Nosotros preferimos en este video hacer más una conversación entre nosotros sobre lo que nos ha pasado leyendo a Freud. Así que es un poco diferente nuestra exposición y vamos a seguir lo que nos queda del PowerPoint un poco como con una conversación un poquito más libre. Ujú. Entonces sigamos, los sistemas neuróticos, digamos, asociación libre y el análisis de la transferencia. Ahí tú sigues, Claudita. Estamos en los síntomas neuróticos, por ejemplo, las fobias también. El inconsciente también nos quiere decir mensaje a través de la fobia. Todos hemos tenido fobia y no, yo creo que es muy poca la gente que sabe por qué tiene la fobia. Sí, Claro, y también, o sea, también hay algo inconsciente que te está diciendo por algo, algo te pasó, no te lo recuerdas, pero algo pasó. O sea, es increíble cómo queda todo tan guardado en un lugar, es como un exclusivo, es como no entrar ahí, pero está, y en el momento que tú menos te lo esperas, sale y te lo restriega en la cara, por ejemplo, con una fobia. Yo sé que le claro. tengo fobia, por ejemplo, a una araña, lo tengo claro, voy a ver una araña, me voy a asustar, pero no sé por qué. Y siempre me lo está recordando, me lo está recordando. A diferencia, por ejemplo, de un sueño, quiero pensar que el sueño es más sorpresivo. No lo sé. Me acosté un día, soñé y quedé pensando. Repetí mi sueño. La fobia, sé que le tengo miedo a la araña, pero no sé por qué. Es increíble. Es increíble cómo esta puerta, no sé, esta puerta o este hoyo de lamento, quizás de dónde, está tan oculto, pero a la vez tan presente, es impresionante. Sí, Muy impresionante. Sí. Acabo de leer un poquito el párrafo que dice, el descubrimiento del inconsciente es que no somos transparentes a nosotros mismos. La mayor parte de lo que nos motiva, nos mueve, determina nuestra conducta, está fuera de nuestro conocimiento consciente. O sea, más o menos lo que estamos sí, diciendo nosotras. O sí, sea, no tenemos el control, porque por lo que decías tú, por ejemplo, una infidelidad. Yo no tengo el control, yo por más que ya no voy a decir Juan, no voy a decir Juan, no voy a decir Juan, y de repente de la nada, pues, Juan, ay, y mi o pues marido se llama Luis. imagínate, claro, uno puede de Mm. repente hablar dormido, por ejemplo, al lado de la pareja. Eso también. O de repente hay hombres, pasa más en hombres que en mujeres. Yo creo que ahí las mujeres somos más pillas, pero pasa harto en hombres que son medios tontones y de repente llegan con un, no sé, con un objeto se les queda en el auto de del amante. ¿Cachai? Como una Claro. cuestión súper evidente. Uno dice, pero qué imbécil, ¿cómo se le quedó? Y les pasa esa cuestión. Bueno, sigamos. Estructura de la personalidad. En 1923, Freud publica El yo y el ello, donde propone su teoría estructural de la personalidad. Ya no se trata solo de niveles de conciencia, sino de comprender las instancias que componen el aparato psíquico. Freud identifica tres sistemas en permanente interacción y conflicto, el ello, el yo y el superyo. Analicémoslo Ya. detalladamente. Bueno, esto lo vimos con el profesor en la Sí, po. última clase, pero aquí está como lo habíamos hecho nosotros.
Ujú. Entonces, Freud Tenemos el describe el bien. ello como la parte oscura, inaccesible de nuestra personalidad. Es la reserva de las fuerzas psíquicas instintivas, totalmente inconsciente, la parte más primitiva del aparato psíquico presente desde el nacimiento, que hablábamos, eso que ahí está como la guagüita, el niño, con todos sus instintos puros, todavía no recibió información, no recibió prohibiciones, no recibió nada, está así, pero en cero kilómetros. Claro, Y ahí está claro, solamente el ello, porque hablábamos que el yo se va formando a medida que el exterior va actuando con el niño interactúa con el exterior y de ahí se va formando este yo, el super yo, pero claro. primeramente el ello. Contiene El todos ello. los impulsos instintivos, sexuales y agresivos. Está regido por el principio del placer caótico, desorganizado, amoral. No distingue entre el bien y el mal y entre la realidad y la fantasía. No conoce contradicciones, no aprende de la experiencia y permanece infantil toda la vida. Claro. O sea, se Es puede un decir que, motor. Claro, es un motor que impulsa a toda la actividad psíquica, pero necesita ser regulado por las otras instancias para no llevarnos a la autodestrucción. Aquí se me quedó claro, una línea que no debería. pero Opera, básicamente es como el instinto, claro, claro, que claro, es lo no más, tiene control, no tiene control. Por él es ahora ya, dámelo ahora ya. Pero ahí, claro, y ahí es donde ya empieza a salir el yo, el que dice, no, controlémoslo. Y el yo es como el equilibrio. No sé, por ejemplo, quiero comerme ese pastel, me lo quiero comer porque tengo hambre de comer. Y sale el yo y te dice, no, recuerda que está a dieta. claro, pero ahí el yo se ha formado porque Claro, porque seguramente socialmente, ahí está el papel del que luego va a ser el super yo, que es el que le va poniendo prohibiciones, el que va claro, diciendo no, que el niño quiere tomar la papa, pero la mamá dice no, todavía no te toca, son 4 horas más, 6 horas, claro. y va como ya viviendo frustraciones, viviendo negaciones, Prohibiciones, claro, entender de que no puedes andar sin ropa en la calle, por ejemplo. claro, más Ya grande ponte, sí, claro, más grandecito y no puedes andar sin ropa, no puedes, no sé si tenéis como 2 o 3 años y tomáis pecho todavía, no, no puedes sacarle la pechuga a la mamá en cualquier lado, ya no, tenemos que claro. empezar a aguantarnos. Tienes hambre, estamos en la calle, aguántate un rato porque ya vamos a llegar a la casa. Sí, Claro, ya, no por se eso puede comer en un el rato. auto, tienes que esperar a que lleguemos, pero ¿te has fijado, Claro, por ejemplo, que los niños, muchos, en general, no se quieren poner zapatos cuando son bebés? claro, sí, Entonces quieren estar desnudos, ese es como el ello, así como claro, una cosa primitiva, y uno le claro. pone el zapato y se lo sacan. Es increíble eso, como uno va como torciendo esa naturaleza de alguna manera. Sí, O por ejemplo, yo veo como los niños, hemos sido, o lo observo ahora, que hay un egoísmo básico y que, o sea, como dice, comparte, no, como que ah, uno le enseña a tuyo, compartir, pero como que el instinto es, no, esto es mío, no lo quiero claro, compartir. Tienen como claro, que ese ello, hay que, como, claro, uno dice hasta qué punto estamos poniendo ahí al ello normas sociales que después uno dice, bueno, no sé si está tan bueno estas normas u otras, pero ahí uno va viendo cómo se va estructurando socialmente una personalidad. La claro. personalidad de una persona, así como ir, depende con qué cultura, con qué entorno vaya siendo educado y el niño ahí va a ir aprendiendo todas esas prohibiciones que no tienen nada que ver con el ello. No, no, pues ya No, se va cambiando y va siendo más rígida la conducta del niño o más adecuada a la sociedad. claro, yo, mira, vamos a tener que avanzar más rápido porque hemos Ya. conversado mucho, pero bueno, aquí ya hablamos Bueno, nosotros, profesor, del yo, con este sí,
que es aquella parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior, como le estábamos diciendo, y que realiza las funciones fundamentales que tiene la percepción del mundo externo e interno, la memoria, el pensamiento racional, control del movimiento del lenguaje, y desarrolla y utiliza los mecanismos de defensa para protegerse de la angustia que le genera el conflicto entre las instancias. El yo es quien interactúa. Y el super yo es lo que decíamos, esta instancia moral de la personalidad y que el niño la internaliza desde las figuras parentales, que no son los padres externos quienes prohíben, sino una instancia interna que toma estas prohibiciones y las hace propias. Claro. Vamos a ir a las pulsiones porque nos queda muy poquito rato. Ujú. Las pulsiones son el combustible del aparato psíquico, la fuente de toda motivación humana. Son un concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Tienen su fuente en una tensión corporal que se representa psíquicamente como deseo. Y toda pulsión tiene cuatro componentes: la fuente, el impulso, el objeto y el fin. Y ahí encontramos los dos puntos fundamentales, que es la pulsión del eros o vida, o tánatos, que es la pulsión de muerte. Como bien lo Claro, explicaba el profe en la clase, el eros es el que nos motiva, nos dan esas ganas de vivir. O no sé, estamos iniciando una relación, por ejemplo, sí. Y la pulsión de muerte es todo lo contrario. Por ejemplo, el ejemplo que da, para la redundancia, que daba el profe era cuando las personas se cortan porque necesitan sentir algo, se están haciendo daño. O lo que hablábamos la otra vez, Ale, que cuando, no sé, pues termináis con el pololo y lo primero que hacía es llegar a la casa, llorar y ver todos los mensajes. Pero aquí me decía que me quería. O sea, te estáis haciendo una pulsión de muerte. Heavy. claro. Creo que es inevitable que todo esto, queramos o no, siempre va con muy apegado a nuestra forma de vivir. Unos Sí. más que otros, lamentablemente, pero es inevitable, ¿eh? Inevitable. Y también yo Ujú. he escuchado que en ciertas, por ejemplo, casos de jóvenes con adicciones, se dice que los jóvenes que tienen pulsión de vida tienen mayores posibilidades de salir bien de una terapia, de salir adelante, de rehabilitarse. En cambio, los jóvenes que tienen pulsión de muerte es muy difícil, muy difícil. Generalmente son los que terminan con experiencias fallidas, con recaídas y que les es muy difícil luchar con eso. Entonces, aquí está este conflicto psíquico, Que es más que o no menos es lo que una hablábamos en el anomalía, no antes. es que estemos enfermos, sino que es la condición Claro. normal del ser humano, que estamos siempre en este conflicto entre el ello, el super yo y el yo, tratando de mediar ahí y de poder vivir más o menos en armonía, más o menos como con buenas relaciones entre mis pares, que me vaya... Sí, tiene que hacer mucho trabajo el yo en realidad. Claro, en el fondo eso es como tratar de, en lo que hemos visto hasta el momento, entre las pulsiones, el super yo, el ello y el yo, es buscar el equilibrio, porque Sí, sí o sí está muy ligado, todos hemos tenido un ello muy presente, un super yo muy presente, un yo super muy presente, una pulsión de Eros o sí, Tánatos muy presente, todos, pero siento que la idea es buscar el equilibrio, porque o si no, no así vaya a tener es. una buena salida, ni para un lado ni para el otro. Porque imagínate, un super yo muy rígido te va a hacer una persona muy estresante, muy estresada. No, yo no puedo Claro, hacer eso, que no me están mirando. Como también la otra parte, un super yo muy liviano te va a hacer deshacer y deshacer, o sea, no va a haber regla, el yo va a dominar y vamos, no sé, pienso en estos cabros chicos o adultos que andan asaltando por la vida, que le importa, que son atrevidos, que no tienen límite. O sea, claro. por No ha eso habido siento ahí que, una, claro, por eso que es tan complejo la situación de los niños en situación irregular. No han claro. tenido una buena contención, no han tenido un apoyo, no han tenido ahí el apoyo parental. Y Ujú. aquí llegamos a los mecanismos de defensa, que son operaciones mentales que reducen la angustia y protegen al yo del sufrimiento, y era lo que explicaba el profesor en la clase, que era la proyección, la negación, racionalización y formación reactiva y la sublimación. Y
Y yo creo que tú tenías el detalle ahí de la proyección, de la... Claro, la proyección consiste en atribuir a otras personas los impulsos o sentimientos que no podemos aceptar nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que siente hostilidad, pero no puede admitirlo, cree que los otros lo odian. Es como, todos me Claro, tienen mala, pero en el fondo, mírate a ti misma. O sea, tú terminas echándole la culpa a los demás. No, es que nadie me comprende porque ellos son el problema. O sea, no te miras a ti mismo. sí, la Tú te culpas. negación, Claudita, vamos a tener que apurarnos porque estamos en el Ya. límite del... Ya. Luego viene ya la negación, es rechazar aspectos dolorosos de la realidad, por ejemplo, una persona con enfermedad grave que actúa como si no existiera. Luego continuamos con la racionalización, es dar explicaciones lógicas o conductas que tienen motivaciones inconscientes. No conseguí ese trabajo porque no me interesaba. Luego seguimos con la formación reactiva, que es que expresa lo opuesto al impulso del rechazo. Una persona con impulsos hostiles hacia su hijo puede volverse excesivamente protector. Y luego Claro. tenemos la regresión, La que es volver sublimación, la sublimación, me la pasé. No, la regresión es volver a etapas anteriores del desarrollo, un adulto que ¿ya? baja estrés actual como un niño. Es Ah, cuando se enoja por nada. ya, Luego tiene la sublimación, que es considerarla más adaptativa, transformar impulsos inaceptables en actividades valoradas, perdón, socialmente. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo del profe, que es un cirujano que le gusta cortar, o claro, sea, podría haber sido asesino, pero no prefirió ser cirujano. claro, Claro, esto. Seguimos con la otra diapo, ya. que es la explicación de la conducta humana. Para el Y psicoanálisis, ¿la leemos? rápido, sí, estamos Ya, súper para el pasados de psicoanálisis, la tiempo, conducta humana no es resultado de decisiones conscientes y racionales, es determinada fundamentalmente por el inconsciente. O sea, igual como que volvemos a lo mismo y a lo que estábamos hablando del ello, yo y super yo, de que todo empieza desde chiquitito y ahí te vas a ir formando en esta conducta humana que te va a hacer o muy estricto o muy light, y la idea es siempre buscar el equilibrio. No sé si compartes mi idea, Ale. sí, 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 ¿Así? Es fundamental, por eso el psicoanálisis siempre tiende a volver atrás, por eso es muy importante cómo nos crían desde chiquititos, cómo criamos también. por supuesto. Bueno, y las contribuciones al estudio de la personalidad, decíamos que Freud revolucionó la psicología al introducir el concepto del inconsciente como núcleo del funcionamiento mental y la personalidad. Su modelo de ello, yo y super yo, sigue siendo el pilar en la psicología clínica y en la comprensión del comportamiento humano. Las contribuciones del psicoanálisis son múltiples y revolucionarias. Ofrece la primera teoría sistémica y completa de la personalidad en la historia de la psicología. El descubrimiento del inconsciente cambia radicalmente la psicología, revela que la personalidad no se reduce a lo consciente y racional. Desarrolla un método único de investigación, la asociación libre, donde el paciente dice todo lo que le viene a la mente, el análisis de sueño. Establece la importancia crucial del desarrollo infantil, que es lo que decías tú, y em, las contribuciones al estudio de la personalidad. Él hace una integración, ay, perdón, hace una integración biopsicosocial. Las pulsiones tienen base biológica, se expresan en un aparato psíquico con leyes propias y se estructuran socialmente mediante el superyo que internaliza normas culturales. Sexto, genera una aplicación terapéutica revolucionaria. El psicoanálisis como tratamiento que busca ser consciente de lo inconsciente, elaborar conflictos reprimidos y fortalecer el yo. Y finalmente tiene un impacto cultural masivo más allá de la psicología. Influye en la literatura, en el cine, en el arte, en la filosofía. Términos como complejo, represión, lapsus freudiano forman parte del lenguaje cotidiano. Freud cambió fundamentalmente nuestra forma de entendernos como seres humanos. Ujú.
Bueno, y la idea del sujeto, para más o menos redondear ya nuestra tarea, dice, el psicoanálisis introduce una concepción del sujeto humano como un ser complejo, dividido y de constante conflicto interno, a diferencia de una visión tradicional que considera que el sujeto como una identidad coherente y plenamente consciente. Freud propone que gran parte de nuestra vida psíquica se desarrolla en el inconsciente, fuera del control racional y de la voluntad del consciente. El sujeto es un ser dividido, no totalmente accesible a la conciencia. Esta división interna implica que las decisiones, los deseos y las acciones muchas veces son resultados de fuerzas que no reconocemos siquiera de nosotros mismos. El sujeto freudiano es ante todo un sujeto no transparente de sí mismo. Eso. Para concluir, Ale, ¿Sí? nos queda claro de que lo que hablábamos delante, que todos estos puntos que habla Freud, el psicoanálisis, están muy ligados a nuestra vida, queramos o no. Es importante siempre mirar hacia atrás cuando tengamos alguna duda y buscar el equilibrio en todas estas tendencias del yo, del super yo, el ello, porque están ahí y en cualquier momento nos puede desequilibrar incluso, si es que nos dejamos llevar por un ello eh, muy presente o por un super yo muy estricto. O sea, Claro. claro, podemos hasta enfermarnos. El asunto de las pulsiones, interesante, me pareció interesante este trabajo, conocer todos los puntos que nos propuso Freud para llevarlo a la vida diaria. Entonces, como Reitero, conclusión, decimos que transformó radicalmente la forma en que entendemos la mente y la personalidad humana. Su propuesta central de que gran parte de nuestras conductas están gobernadas por fuerzas inconscientes, deseos reprimidos y conflictos internos, desafió las nociones tradicionales de una identidad coherente y controlada por la voluntad consciente. La estructura del ello, el yo y el superyo que Freud elaboró basándose en los textos que hemos analizado, especialmente el Yo y el Ello de 1923, revela un funcionamiento interno complejo y dinámico donde las tensiones, los deseos y las prohibiciones se enfrentan continuamente. Este modelo no solo permitió una mayor comprensión de los trastornos psíquicos y de la conducta, sino que también abrió un camino hacia una visión más humanizadora que reconoce la profundidad, la contradicción y la ambivalencia del ser humano. Eso porque estamos un poquito pasados, profesor, de los del minutos que usted tiempo, nos dio, pero era importante para nosotros poder establecer un poquito un diálogo. Así que muchas claro. gracias por su atención. Gracias, Muchas Claudita. gracias, profesor. Gracias, Alejandrita. Un gusto. Un gusto también y hasta la Sí, próxima. hasta la próxima. Entonces, aquí vamos a dejar de grabar.